Hola, hola gente. Hoy día vamos a hacer el Frogger. Bueno, en realidad una versión bastante más sencilla del Frogger. Lo que tengo pensado hacer es algo así como esto. Mira, es un jueguito en el cual nosotros tenemos una ranita. En teoría es una rana que va saltando, ¿ya? Que es esta que está acá. Y se va enfrentando con algunos autos, un obstáculo en el camino, ¿ya? Por ejemplo, este va a ser el primer carril donde van a pasar nuestro auto. ¿Cachai? Dentro de este carril van a ver un autito, por ejemplo ese auto y ese auto. Y se van a ir moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Luego va a haber otro carril, eh, acá, por ejemplo, eh, ya el color da lo mismo, bueno. Y dentro van a ver otro auto acá, ¿cachai? Y así, y otro autito ahí, y van a ir en el otro sentido. Entonces la idea es que nosotros con el teclado vayamos moviendo esta rana que está acá, en teoría nuestro personaje, y tenemos que llegar al otro lado acá al otro lado de la pantalla saltando, sin que los carritos nos aplasten. ¿Cachai? En el Tetris me acuerdo que había uno que era así. Y vamos a tratar de hacerlo ahora orientado a objetos, en JavaScript, usando PS5 como librería, para no tener que escribir tanto código. Y bueno, primero que todo, aquí ya haciendo el concepto original del juego, ya tenemos pensado, bueno, mira, tenemos repetido varios objetos. Tenemos repetido el objeto cuadradito, que es ese cuadrado que está ahí. Tenemos otro cuadrado que está acá, que puede ser un autito. Otro cuadrado que está acá, que puede ser un carril. Y se van a repetir varias veces. Por lo tanto, para poder escribir menos código, podemos utilizar uno de las propiedades que tienen los lenguajes orientados a objetos, pues, que es la herencia. Ya entonces vamos a definir primero que todo un objeto que se va a llamar rectángulo en realidad, porque el rectángulo puede ser de cualquier tamaño, puede ser un cuadrado incluso, ¿ya? Y para ver si es que los autos nos chocan a nosotros, o sea, si el cuadrado de la rana choca con algún auto, podemos hacer una operación matemática que igual es un poco, no es tan compleja, pero para que aprendamos a ocupar otras librerías, en este caso de P5, hay una específicamente para las colisiones, que se llama Again Libraries en P5. Tú vas hacia abajo y encuentras la que se llama P5.collide 2D, lo que nos permite, nos da varias opciones para verificar si es que objetos geométricos están colisionando entre ellos, ¿ya? Entonces tú vas acá y esto te abre la página de GitHub de este tipo, y aquí donde dice clone o download tú puedes tomar el proyecto completo. Nosotros necesitamos solamente este archivo, el p5 collide 2d min. Entonces acá cmd cd desktop, creo que sí, git clone esta va. Ya entonces ahora en el escritorio deberíamos tener esta carpeta. Lo que nosotros necesitamos es ese archivo nomás, ¿ya? Yo ya lo había descargado y lo tengo en... ¿Dónde tengo esta wea yo? Acá en Champ, htdocs. Ah, porque el proyecto lo tengo corriendo dentro de un Champ, ¿ya? Y deja aquí el archivo, ese que está ahí, el mismo que se descarga acá, ¿ya? Ese de ahí, el mismo. Y para partir hice una plantilla de esta forma. Ya que mi proyecto se va a llamar Rana, yo lo que hice fue organizar un poco, ese es como la base que hice y que vamos a replicar ahora. Ya, hice mi proyecto P5 y la rana. ¿Cachai? Actualmente no sé por qué funciona así, bueno. Ahí está. Ya, lo que hice fue borrar todos los archivos. Ya lo vamos a empezar desde cero. Entonces aquí en el proyecto tengo, ahí, en la carpeta rana, solamente tengo el index HTML, perdón, claro, HTML, y no tengo nada más. La importación del P5 que está afuera, este que está acá, y el Collide 2D también tengo ahí la importación. Entonces vamos a partir creando un nuevo archivo que se va a llamar rectángulo.js, ¿ya? Rectángulo.js va a ser nuestro primer objeto, que va a ser la clase rectángulo, que va a contener a todos estos cuadraditos que se van a ir generando en nuestra pantalla, ¿ya? Lo vamos a guardar ahí, ya. ¿Y qué va a hacer el rectángulo.js? Bueno, va a ser una clase, se va a llamar rectángulo, y todos los rectángulos que nosotros teníamos compartían algunas cosas. ¿Ya? ¿Qué compartían? Principalmente compartían las dimensiones. Primero, en un plano 2D tienen una coordenada del eje X, el eje Y, que es como el punto inicial de donde se empieza a pintar nuestro cuadrado, y el ancho y el alto.
Ya, entonces necesitamos, como constructor de un rectángulo, necesitamos pasarle los parámetros. En este caso sería el punto X, el punto Y, perdón, la coordenada Y. Ese sería el primer punto, y luego sería un ancho y un alto. Ya, con eso tenemos nuestro cuadradito. Ya, y tenemos, aquí voy a hacer la magia de, de Sublime Text. Ya, voy a decir que esto de acá va a ser this.eso, va a ser igual a, espérate, this.eso va a ser igual a eso. Ya, con eso estoy diciéndole que vamos a crear un objeto con esos 4 atributos y se los vamos a pasar como valores los que vienen entrando en el constructor. ¿Ya? Y también como parámetro, perdón, como método de esta clase de rectángulo, nos sirve acá tener una forma de saber si es que este cuadrado está colisionando con otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando la rana salte tenemos que ver si es que algún auto la está atropellando o no, porque así podemos perder. ¿Ya? Así podemos saber que en el juego que estamos perdiendo. Entonces vamos a poner un método que se va a llamar verificar colisión. Colisión. Ya. Ya. Y como parámetro va a recibir un objeto de tipo rectángulo. Ya aquí no lo tengo que definir, pero nosotros lo vamos a trabajar de esa forma. Entonces que va a ser otro objeto de tipo rectángulo. O le puedo poner rectángulo igual. Como quieran. Da lo mismo. ¿Ya? Entonces acá esto ¿qué va a retornar? Bueno, aquí vamos a utilizar esta librería. Esta librería que se llama P5 Collide. Bueno, que aquí ni se nota la web porque está minificada. Pero aquí hay un método que se llama collide rectángulo con rectángulo. ¿Ya? Así. Rect, rect. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le vamos a pasar aquí los dos rectángulos y esto nos va a devolver un verdadero o un falso. Si los dos rectángulos están colisionando en algún punto del canvas, nos devuelve verdadero. Si no, nos devuelve falso. ¿Ya? Así de simple. Entonces, como parámetro, recibe los dos cuadrados. Los dos rectángulos en este caso. ¿Ya? Y primero le vamos a pasar los de acá arriba, ¿cachai? Que son los punto X, punto Y, el ancho y el alto del primer cuadrado, que sería estos que están acá. Entonces nosotros vamos a hacer eso. Esos mismos parámetros se los vamos a pasar. Fíjate, ahí. Le vamos a dar una coma en cada uno de los espacios. Coma, aquí me queda muy largo. Y en el siguiente caso es lo mismo, este otro. Pero los siguientes 4 parámetros son los mismos parámetros, pero del siguiente cuadrado. En este caso sería este de acá. Ahí. Rectángulo y la última va sin coma. ¿Ya? Ahí tenemos. Y para afuera queremos retornar este valor, entonces vamos a dar un return. Ya. Entonces si yo quiero comparar si un cuadrado está colisionando con otro, voy a llamar un rectángulo, llamo al método verificar colisión de cualquier rectángulo. Todos los rectángulos van a tener ese método. Le voy a pasar un rectángulo, el segundo rectángulo, y va a verificar si es que sí mismo, o sea, si es que este rectángulo está colisionando con el que le estoy pasando por parámetro. Y eso me va a devolver un true o un false. Así de simple. Esta es la clase principal que vamos a utilizar en nuestro juego de la rana. ¿Ya? Entonces, como lo tengo ya acá definido nuestro objeto rectángulo, lo vamos a importar aquí en nuestro proyecto. ¿Ya? Esto se va a llamar rectángulo. Esto va a ser así nomás. Ahí. Rectángulo.js. ¿Ya? Y dentro de nuestra pantalla, si aprieto F5, debería aparecer aquí en el head el rectángulo JS. Y estamos. No tengo ningún error todavía. Todo perfecto. Ya. Fíjense. Aprieto F5. Me aparece eso. Significa que la librería se importó correctamente. ¿Ya? Ya, sí, esa es nuestra primera clase. Luego vamos a generar el juego inmediatamente para poder pintar algo en la pantalla. Esto se va a llamar lo mismo que hemos hecho todo el rato. Juego.js. Ya va a ser el archivo que va a tener la librería, perdón, los métodos que utiliza P5, que son el draw y el método setup. Ya. Método setup, tanto. Acá le vamos a dar un frame
frame rate de 30. Vamos a decirle que vamos a crear esta wea, igual se la pueden saltar así, o sea, ya lo he hecho hartas veces en los otros videos. Window width, window height. Siempre la cago aquí, escribiendo los valores, así que capaz que esté mal, ¿verdad? No, parece que está bien, no se cayó todavía. Ya, vamos a aquí en el draw, vamos a pintar el background de color negro, ya. Y deberíamos tener aquí. Ah, pero es que no nos importaba, po. Mira que soy weón, ya. El juego también hay que importarlo, acá. Juego.js P5 carril is not defined. ¿Qué estamos hablando aquí, weón? Hey, hey. Oh, está buena la música, weón. Ya no cacho. Vamos a hacer el... A lo mejor tiene que ver con el caché. Vamos a abrir ahí el rana como modo porno. Carril is not defined. Juego. JS. ¿Qué estamos hablando, weón? Límpiate el caché. Eso es lo que sucede. Tengo todavía la versión antigua en el caché de Chrome. Vamos a borrar esta weá. Vamos a abrirle nuevo modo porno directamente. Ahí. Ya está. Ahora sí. Ya. Sorry por eso. Pero es que Chrome guarda caché de la versión anterior y tiene sentido igual. Pues si recién lo borré. Ya. Ahí tenemos nuestro canvas del tamaño de la pantalla. Y... nada. No hace absolutamente nada. Ya. Eso es todo. Entonces ahora ya tenemos nuestro canvas, tenemos nuestro objeto de tipo rectángulo, vamos a dibujar, vamos a hacer la rana ahora. Ya la rana, muy similar al cuadrado, pero aquí vamos a utilizar la magia de la herencia. Ya vamos a hacer nuevo archivo, se va a llamar rana.js. Ya lo vamos a guardar aquí mismo, dentro del mismo proyecto, en la misma carpeta. Pum. Ya, esto va a ser una clase también, que se llama rana, y extiende, o sea, es hijo de la clase rectángulo. Extends, que es una palabra reservada. Rectángulo. Ahí está. Se llama rectángulo, ¿cierto? Para asegurarme. Rana. Extend rectángulo. Muy bien. Entonces tenemos la rana. Vamos a extender del rectángulo. Por lo tanto ya no necesito decirle a nuestra rana que tiene los 4 lados. Pero sí tengo que llamar al constructor del padre. Ya por lo tanto tenemos que hacer un constructor. ¿Ya? Que va a llamar al super, que va a ser el constructor del padre, y le tenemos que pasar los 4 parámetros que son los que el padre necesita. En este caso, el padre necesita 4 parámetros que son esos que están ahí, y son los que le tenemos que pasar a la rana cuando creemos el padre, que son esos mismos. ¿Ya? Ya, pero la rana, al margen de eso, necesita saber qué tan... Aquí hay unas cosas que yo ya pensé antes, las vamos a ir agregando. Necesita saber la proporción del juego. A mí me gusta trabajar siempre con proporciones, cosa que si reagrandamos nuestro canvas o nuestro browser, el juego se puede funcionar igual sin tener que estar amarrado a una dimensión específica. Por lo tanto, siempre me gusta agregar este campo. ¿Ya? Ese campo proporción lo vamos a tener que recibir como parámetro también. Proporción va a ser igual a proporción. ¿Ya? Ahí está. Proporción. También me gustaría desde la rama saber cuál es el alto de la pantalla. El ancho de la pantalla primero, ancho y alto. Ancho de pantalla. También me gustaría saber el alto de la pantalla. Ya. Voy a escribir algo además. Y ese dato también lo puede recibir por parámetros, que sería la proporción, el ancho de la pantalla, el alto de la pantalla. Y una cosa más, que tiene que ver con qué distancia se separan los carriles. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nuestra rana salte, que es un método que tenemos que implementar ahora, tiene que saltar X cantidad de píxeles, ¿cierto?
uno va a ser el alto de la rana, ¿cierto? Que va a ser el mismo alto del carril o de los autos que están pasando. Pero si los carriles están separados por alguna cantidad de píxeles, ya sea otro carril de entre medio o la cantidad que sea, tenemos que sumárselo también al salto y también hacerlo. Por lo tanto, tenemos que decirle acá que los carriles están separados por X cantidad de píxeles. Separación. Le mandamos ahí píxeles de separación, ¿ya? Y lo recibimos como parámetro igual aquí. ¿Ya? Aquí no... Ojalá se viera todo en la pantalla. Ahí, ¿ya? Ya, y la rana además tiene una cosa específica que hacerse. Se tiene que pintar, ¿cierto? Para que la podamos ver en la pantalla. Y la rana es fácil de hacer. Pues, es un cuadrado. Un cuadrado que lo voy a pintar rojo para que sea igual al que hice yo. Ahora podemos pintar del color que queramos. Y esto va a ser un rectángulo. Perdón, ahí. ¿Dónde vamos a dibujar esta rana? Bueno, ya tenemos los datos acá, ¿cachai? Aunque nosotros no definimos estos atributos en esta rana, sabemos que sí los tiene. ¿Por qué? Porque esos atributos vienen por el padre, ¿ya? O sea, el padre en este caso, el rectángulo sí los tiene. Entonces sería this.x, this.y, que vendría siendo la posición en el mapa cartesiano de dónde está esta rana. Va a ser el ancho y el alto de la rana. Y ancho this.alto, ¿ya? Eso para que tienen aquí entrando por nuestro constructor son los mismos con los que vamos a pintar la rana. Eso es todo. Y la rana también tiene un salto, ¿cierto? Porque la rana se mueve en función de lo que hacemos en el teclado, ¿ya? Entonces la rana saltar, como parámetro igual que le hicimos en el juego anterior, le vamos a pasar como parámetro hacia dónde tiene que saltar, ¿ya? Entonces aquí le vamos a pasar la dirección, ¿ya? La dirección, igual que lo hicimos en el juego pasado, y creo que fue pues no recuerdo en qué juego fue, bueno, pero hice una manera similar y le pasaba un switch con la dirección, ¿ya? Entonces aquí dentro del switch tenemos 4 casos. El caso izquierda, derecha, arriba, abajo, que son los casos típicos, que son las flechitas nomás. En caso de que si vamos a ocupar las variables globales de P5, left, sí creo que lo hice en el juego pasado, bueno, left arrow, o en el del snake, ¿ya? This.x, si vamos hacia la izquierda, tenemos que decir que el punto que está en el eje X de nuestra rana va a ser restado una proporción de la rana, en este caso, que es la proporción del juego, ¿ya? Y en función de esa variable deberíamos pintar la rana en realidad, no tanto del ancho y el alto, ¿eh? Pero ya, está bien, es que en realidad el ancho y el alto lo podemos pasar solamente como proporción, porque vamos a utilizar la misma variable. Entonces, por ejemplo, ancho y alto podemos omitirla y vamos a pasarle proporción, ¿viste? Y acá abajo, en vez de pintar el ancho y el alto, podemos pintar la proporción. Entonces, de esa forma es más consistente. Tenemos que la rana siempre va a ser un cuadrado, ¿cachai? Porque estos dos parámetros vienen entrando y son el mismo. Entonces, alto y ancho de la rana siempre son iguales y son consistentes con la proporción del juego, ¿ya? Entonces ya, a esto le vamos a restar la dis.proporción, que vendría siendo el ancho de la rana, ya, o sea, se va a pegar un saltito así hacia el lado, y en realidad hacia el lado con eso basta, ya. Ahora, si la posición no fuera a la izquierda, fuera son esos 4 casos, ya. Izquierda, right, es exactamente lo mismo, pero en vez de restarle la proporción, se la vamos a sumar, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir hacia la derecha, entonces vamos a mover hacia el lado una cierta cantidad de píxeles igual del ancho de la rana, ya. Diferencia, si son hacia arriba o hacia abajo, down, ya no vamos a modificar el eje X, sino que el eje Y, ¿ya? Y cuando estemos en el eje Y y queremos ir hacia arriba, se lo restamos y hacia abajo lo sumamos, ¿ya? Y acá resulta que los carriles tienen una separación, ¿ya? Entonces aquí tenemos que sumarle los píxeles de separación que va a tener nuestros carriles, ¿ya? Aquí lo vamos a sumar acá. Ya, hasta ahí dejamos la rana. Estamos perfectos con la rana, no hay nada más que hacer con ella. La rana solamente salta y se pinta.
Bueno, y se construye, ¿ya? Entonces la rana recibe estos parámetros para ser construida, invoca a su padre, que es un rectángulo, se genera ese rectángulo, le agregamos la proporción para saber cuánto tenemos que saltar. Aquí nos podemos saltar ese utilizando el ancho o el alto como dato, pero prefiero tenerlo acá aparte porque es un dato más que nos sirve em, para tenerlo más a mano y tiene más sentido que utilizar el alto del rectángulo. ¿Ya? Ancho de pantalla, alto de pantalla para... Puta, es que en este caso, ¿sabéis que necesito saber esto para saber si me salgo de la pantalla nomás? Po? Bueno, más adelante puede que lo utilicemos. Ahora en este momento lo pensé porque la rana no se puede salir hacia la derecha o hacia la izquierda, pero ya, más adelante vemos. Ya, entonces ya tenemos la rana, tenemos el juego, el rectángulo y hagamos que la rana se pinte po, en el jueguito. Voy a revisar el torpeo. Aquí dentro del juego vamos a crear una función que se llama crear rana. ¿Ya? La rana se va a crear y... ¿Cómo creamos una rana? Bueno, la rana para crearse necesita estos parámetros que están acá. ¿Ya? Que son estos que están aquí. Entonces vamos a crear una rana. O sea que tenemos que definir una variable que se llame rana. ¿Ya? La rana va a ser igual a new rana. Algo que me faltó. Lo vamos a agregar al tiro antes que se me olvide. Aquí dentro del juego. Antes del juego vamos a importar la clase rana. ¿Ya? Juego la vamos a guardar. Rana igual. Tanto. Ya, y la rana se crea con estos parámetros. ¿Ya? Crear rana. Que recibe como parámetro estas cosas. ¿Ya? Primero que todo. El ancho de la pantalla está aquí en esta variable, el alto de la pantalla está en esa variable, los píxeles desaparecieron, no lo hemos definido. Alto de pantalla, height, no lo hemos definido, entonces lo vamos a definir aquí, LED, le voy a poner por ejemplo 10 píxeles. La proporción tampoco la hemos definido, le vamos a mandar aquí un 50. Y esta es la posición X y de nuestra rana en el tablero. De momento la vamos a dejar que va a estar en la mitad de la pantalla, ¿ya? En términos del eje X. Y la altura de la pantalla la vamos a dejar en... Puta, pongámosle que va a estar en la mitad también, pues, solamente para que se vea de momento, ¿ya? Chucha. Quiero dejarlos todo en una línea aparte para que se note un poco más ordenado el tema. Ahí está. Creamos la rana y eso es todo. Y ahora la rana se va a crear cuando partimos el juego. Pero así como lo recuerdan, vamos a crear una función que se llama inicializar juego. Function inicializar juego. Inicializar juego. Oh. Ya, y en este inicializar juego vamos a crear la rana. ¿Ya? Y eso es todo. Y dentro del draw vamos a pintar la rana. ¿Ya? Que sería rana.pintar. ¿Por qué? Porque la rana ya tiene un método que se llama pintar, que está acá. ¿Ya? Entonces si vamos acá y apretamos F5, me va a decir que no se puede leer la propiedad pintar de undefined. O sea, que la rana no está definida. O sea, que no hemos inicializado el juego primero porque no hemos creado la rana. Entonces aquí en el setup primero vamos a inicializar el juego. Y ahí está la rana, ¿ya? Eso es lo único que hemos hecho hasta ahora. Creamos la rana. Y la rana tiene el método saltar, pero no lo estamos invocando. Entonces para empezar a avanzar un poco con el juego, vamos a crear aquí el listener de keypressed. El keypress, ¿qué va a hacer? Bueno, el keypress tiene que recoger las teclas que vienen entrando por pantalla, ¿cierto? Y se las va a pasar a la rana. Sí, en realidad, basta con eso. Vamos a decir que la rana punto saltar
y le vamos a pasar el keycode. ¿Ya? Eso es todo. Y la rana va a saltar hacia la posición del keycode. Nada más. Y la rana ya controla eso por dentro. Entonces si aprieto para los lados, fíjense. Arriba, arriba, abajo, 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 derecha, 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 izquierda, 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 arriba, 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 abajo, abajo. ¿Sí? Tiene todo el sentido del mundo. Eso es lo único que hace la rana, nada más. ¿Ya? Y salta hacia el lado un cuadradito exacto, o sea, un ancho de ella, una proporción, que vendría siendo los 50 píxeles que le pusimos arriba. Y hacia arriba salta un poquito más. ¿Por qué? Porque salta también la división de los carriles. Los carriles que tenemos que definir todavía. Ya, vamos a definir otro objeto que se va a llamar carril.js. ¿Qué es un carril? Un carril va a ser un arreglo, o sea, perdón, una línea, como que lo mostré al inicio del video, que va a contener autos adentro, ¿ya? Que son los obstáculos. Entonces vamos a definir el carril. El carril va a ser un objeto que se llama carril.js. Va a ser una clase que también va a extender del rectángulo, ¿ya? Extend, no, agrandar aquí, extend rectángulo, que va a tener un constructor, ya, al igual que el otro objeto que es hijo de, de rectángulo, o sea, la rana. Necesitamos pasarle como parámetro los datos que son necesarios para que se cree el objeto padre, en este caso el rectángulo. Entonces, sí o sí, como primera instrucción, vamos a mandarle a nuestro carril que se debe construir el padre primero, en este caso el rectángulo. Y el rectángulo se construye de esta forma. Aquí los dos objetos son distintos: alto, ancho y alto. Ancho, alto. Los puedo revisar acá en el rectángulo. En realidad son estos de acá. Esos cuatro, ¿ya? Ancho y alto. Ya, el carril va a tener un ancho que va a ser el ancho completo de toda la pantalla, ¿ya? Como parámetro va a recibir entonces el X, que va a ser la posición en el eje X, la posición del eje Y, el ancho del carril, que va a ser el ancho completo de la pantalla, pero se lo voy a pasar como parámetro, el alto, que va a ser el alto, va a ser definido por la proporción del juego, ¿ya? Que se lo voy a pasar como parámetro también. Necesitamos saber la proporción del juego, ¿ya? Necesitamos también saber la velocidad a la que van los autos dentro de ese carril, ¿ya? Porque todos los autos dentro del mismo carril van a la misma velocidad, ¿ya? Y también necesitamos saber en qué dirección van los autos, si el carril hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, dirección, ¿ya? Ahí tenemos nuestro constructor que recibe esos parámetros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parámetros. Y de esto utiliza X y ancho y alto para crear al padre, que vendría siendo el cuadrado principal, el rectángulo. Y vamos a decir que estos otros parámetros que están acá entrando los vamos a definir como variables locales, ya lo mismo que hice antes. Entonces aquí vamos a decir this punto proporción punto velocidad de tanto va a ser igual a lo que viene entrando por parámetros. Y ¿qué más necesitamos? Bueno, el carril es el padre de un arreglo de autos, ¿cierto? Por lo tanto también necesitamos un arreglo, que van a ser los autos, ¿ya? Que va a estar vacío inicialmente, ¿ya? Entonces estos autos los tenemos que crear, y los autos también son cuadrados, son rectángulos. Por lo tanto vamos a definir otro objeto, y antes de definir otro objeto vamos a importar acá el carril, ¿ya? Que lo acabamos de crear, antes que se me olvide. Ya, y ahora vamos a crear otro objeto más, o sea, otra clase más que se va a llamar auto.js, ¿ya? AutoJS básicamente es lo mismo que una rana, pero se va moviendo dependiendo del carril donde está, al que pertenece, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que decir class auto extends rectángulo. Siempre pongo una S de más, bueno. Ya, el constructor del auto va a ser exactamente igual que el de cualquier cuadrado, ¿ya?
constructor. Ya, entonces ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a decir que el auto recibe como parámetro el X, el Y, vendría siendo la posición donde está ese auto, el ancho y el alto, ¿cierto? Pero el alto se lo vamos a pasar, en vez de como alto, le vamos a pasar el carril. ¿Ya? ¿Por qué? El padre, para que el auto sepa a qué carril corresponde. No sé si me explico bien. ¿Por qué? Porque esto nos facilita varias cosas. Nos facilita saber cuál es el alto del auto sin tener que definirlo, porque en realidad el auto puede tener un ancho variable, pero el alto debiese ser del mismo tamaño del carril. ¿Ya? ¿Y el carril por qué? Porque el carril contiene la dirección y la velocidad a la que conduce este auto. ¿Ya? Ya, entonces aquí le vamos a pasar como parámetro estas cuatro cositas. Vamos a crear un super, que vendría siendo el padre, con XY, ancho y carril. Y carril punto alto, ¿ya? Porque el carril contiene dentro de su atributo, si se fijan, acá en carril, dentro de sus atributos, que también extiende rectángulo, rectángulo tiene un alto, ¿ya? Entonces, el carril es hijo de un rectángulo. El rectángulo tiene alto, el carril extiende de rectángulo, por lo tanto tiene un alto, y al auto le vamos a pasar como parámetro el carril que es el padre, por lo tanto este también tiene un alto. Y se lo vamos a pasar para que sepa el auto qué tan grande tiene que pintarse. ¿Ya? Super. Mira, me di cuenta ahí. Super. Ya, y el carril tiene que ser igual al carril que viene entrando por parámetro. Ya, ¿qué tiene que hacer un auto? Bueno, primero que todo, tiene que pintarse para que lo podamos ver en el canvas. Y lo vamos a pintar azul, para que sea como lo hice en el ejemplo, blue. Y el rectángulo va a ser exactamente igual que el de la rana, así que lo vamos a tomar prestado acá. Lo vamos a agregar aquí en el auto, pero en vez de this x, y proporción y proporción, vamos a decir que este es el ancho, y el alto del auto, del que vamos a pintarle el auto, va a ser del this.carril.alto. Exactamente igual. Ya, y además el auto tiene un método que se llama actualizar posición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los autos se mueven dentro del carril. Se mueven, ya sea hacia la derecha, hacia la izquierda, y a una cierta velocidad. ¿Ya? Entonces, tenemos que decir que, ya, si el carril, primero que todo, ¿para dónde se mueve? ¿Para la izquierda o para la derecha? Ya. Esa información está dentro del carril al que pertenece el auto. Por lo tanto, dentro del auto, el parámetro carril contiene la dirección, ¿ya? Y contiene la velocidad, ¿ya? Entonces vamos a revisar acá dentro de nuestro... Vamos a tomar prestados estos dos parámetros, nuestros dos atributos, digamos, del carril. Lo vamos a dejar aquí para acordarnos nomás, para copiar lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? Bueno, si el carril, o sea, this.carril dirección es igual a izquierda, vamos a ocupar lo mismo que variables constantes globales, left, arrow, ya, si el carril de la dirección, si la dirección del carril es hacia la izquierda, entonces nosotros tenemos que decir que nuestro auto actualmente, o sea, this.x, ya, va a ser igual a sí mismo menos el this.carril.velocidad, que que está acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada carril tiene una velocidad diferente. Entonces puede que un carril sea muy rápido y otro que sea muy lento. ¿Ya? Entonces, en este caso, vas a ir moviendo hacia la izquierda en cada frame la velocidad que contiene el carril. ¿Ya? Ya. ¿Y qué pasa? Cuando el carril termina y se sale de la pantalla, lo que queremos es que el auto aparezca acá de nuevo. ¿Ya? Y haga esto todo el rato. ¿Ya? Así no tenemos que estar creando objetos a cada rato, solamente los movemos. Entonces si el carril, perdón, si el this.x, o sea, este punto que está acá, ¡pup!, tocó la pantalla, se salió, queremos que se pinte acá. Pero no solamente cuando este toca la pantalla, sino que este más el ancho, ahí tenemos que pintarlo acá.
Por lo tanto, dis.x más dis.ancho, si eso es menor que 0, ¿ya? Vamos a decir que dis.x, o sea, este punto que está acá, lo vamos a correr acá, al final del carril, ¿ya? Entonces vamos a decir que eso va a ser igual a dis carril punto ancho, que el ancho completo del carril, ¿ya? Y en caso que no sea hacia la izquierda, asumimos que hacia la derecha nomás, ¿ya? Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de restarle la velocidad, se la vamos a sumar. Y en vez de que esto sea que el x más el ancho, porque en el caso contrario, si el carril va hacia la derecha, no tenemos que sumarle el ancho. O sea, este valor no se lo tenemos que sumar, basta con que el x completo salga de la pantalla, por lo tanto eso solamente. Pero en vez de ser mayor a 0 o menor a 0, tiene que ser mayor que el ancho de la pantalla. O sea, en realidad del carril en el que está. Por lo tanto es dis.carril punto ancho, ¿ya? Y si eso es cierto, lo tenemos que cambiar a la posición inicial, pero ya no acá, sino que también tenemos que restarle el ancho. Ahora sí, ahora hay que restarle el ancho para que aparezca completamente de 0. Entonces esto va a ser, eso va a ser igual a 0 menos el ancho del auto, ¿ya? Entonces ahí tenemos el auto. El auto se actualiza su posición, se pinta y se construye. Eso es todo lo que hace el auto, nada más. Ya, entonces ahora que tenemos el auto, existe el auto, vamos a ir al carril y ahora tenemos nuestro arreglo de autos. Necesitamos un método para crear los autos dentro de nuestro carril. Ya, entonces el carril va a contener un método crear. Primero pintamos los carriles, pintar. ¿Ya? Pintamos los carriles. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en realidad es un carril, cada carril se pinta a sí mismo, de la misma forma que se pinta el auto, que se pinta la rana, que se pinta cualquier cosa. Vamos a ir a la rana, por ejemplo. Esto, carril, lo vamos a copiar acá. ¿Por qué? Porque es un cuadrado nomás. Y esto lo vamos a pintar plomito, rectángulo, dis x, dis y, dis ancho y dis alto, ¿ya? Y cada carril tiene que pintar a sus autos, ¿ya? Es la responsabilidad, se la estamos pasando como que cada auto se pinta a sí mismo, o sea que cada auto tiene su método pintar, pero alguien tiene que llamarlo. Por lo tanto, si yo le digo al carril, píntate, se va a pintar él, pero también tiene que pintar todo su auto, ¿ya? Entonces, como esto es un arreglo, que de momento no tiene valores, pero es un arreglo que en algún momento va a tener valores, vamos a decir que for vary 0 igual, esta va a generar solito, vamos a decir que dis autos, aquí, o sea, del tamaño del arreglo de autos. Si eso va a ciclar sobre ese arreglo y va a decir que dis. Lo tengo aquí en el portapapeles. Punto, perdón, del índice i, del ciclo correspondiente, llama a tu método pintar, ¿ya? Para que se pinte a sí mismo. Entonces, pintamos el carril y luego llamamos el arreglo de autos y pintamos cada uno de los autos. Nada más. Ya, entonces el auto no tiene que hacer nada, el carril se va a preocupar de llamar al método pintar del auto. ¿Ya? Ya, pero tenemos que crear los autos primero. Crear autos. ¿Ya? Cada carril va a tener la responsabilidad de crear sus propios autos. ¿Ya? Entonces, le vamos a decir, acá vamos a crear. Este es un poco más complejo porque tenemos que hacer una matemática acá. ¿Ya? ¿Cómo vamos a pintar nuestro auto? Ya, primero que tenemos que definir el ancho del auto, ¿cierto? Porque al auto todos estos parámetros que están acá, esto, se los tenemos que pasar como parámetros al construir el auto, ¿ya? Entonces eso lo tenemos que calcular dentro del carril. Entonces vamos, por ejemplo, cuando creamos un auto, esto recibe 4 parámetros, que son esos 4 de ahí, ¿ya? El carril es fácil pasárselo porque al final le estoy pasando el dis. Es así mismo, no hay problema. El ancho le tenéis que pasar
el ancho, el ancho del auto, ¿ya? Entonces este ancho del auto no existe, lo tenemos que calcular. El X y em, el Y lo tenemos que, el Y es fácil porque el Y depende de la altura donde esté el carril, ¿ya? Va a ser la misma. Entonces, this.y. Pero el X, ¿ya? El valor de X y el ancho del auto no lo tenemos, lo tenemos que calcular, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que vamos a calcular el ancho del auto. Vamos a crear una variable que se llama ancho de auto y le vamos a hacer un random, ya un random de algunos valores que vamos a tener aquí dentro, ya. En este caso siempre pones respetar la proporción del juego para poder hacer estos valores, porque de esa forma no nos salemos de los márgenes del juego. Entonces voy a hacer un random de entre random entre, por ejemplo,